Que sí. Listo. Entonces estábamos analizando precisamente ese ejercicio, que son 3 muestras de suelo y cada una tiene una condición especial respecto de algo original que nos habían dicho. Entonces, pues vamos a empezar a resolver pues, para cada uno de esos casos. Entonces, para A, entonces ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es compilar los datos. ¿Cuáles datos son? ¿Cuáles son los datos? Profe, tiene el peso unitario seco, ¿no? Se lo están dando de una vez ahí. Sí, correcto, nos lo están dando, pero adicional de eso, desde el enunciado original, una condición que tiene que cumplir, no importa cualquiera de las muestras de esas, es que el gamma de los sólidos es de 2.7 gramos por centímetro cúbico, ¿sí o no? Sí, como dice el compañero muy bien, el otro dato pues, tendrá que ver específicamente con el gamma seco. Entonces el gamma seco será igual a 1.75 toneladas por metro cúbico. Muy bien. Esos son los únicos datos que tenemos para ese inciso A. ¿Sí o no? No hay más. No nos dicen más. Solo 2 datos. ¿Qué vendrá ahora? Amor, ven acá, precioso. Ven. Coge. Lo que tiene que ver con las fórmulas. Entonces, vamos a analizar información de qué es lo que nosotros podemos obtener y qué vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, si lo que nos piden de entrada es calcular el peso específico sumergido, ¿sí?
pues el peso específico sumergido tenemos que recordar qué es. ¿Y por qué utilizamos de pronto esta fórmula de gamma sumergido igual al gamma saturado menos el gamma del agua? Porque también nos dice que eso hay que determinarlo para cada una de estas muestras saturadas, con las condiciones adicionales, con los datos adicionales. Muy bien. Si nosotros para poder determinar ese peso específico sumergido o gamma sumergido o peso unitario sumergido va a ser igual al gamma saturado menos el gamma del agua. ¿De dónde sale eso? Ya todos saben, ya todos lo hicieron, lo que tenía que ver con la fórmula del principio de Arquímedes, ¿sí? Lo del empuje. Entonces, gamma del agua es un dato conocido. Siempre vamos a saber a qué es igual el gamma del agua. ¿Quién nos falta de pronto por averiguar? Ah, bueno, el gamma saturado. El gamma saturado. Y debemos intentar buscar fórmulas que me relacionen precisamente esos datos de entrada que tenemos, lo que es el gamma de sólidos y lo que es el gamma seco. Entonces, dentro de ese jurgo de fórmulas que ustedes tienen ahí, ¿qué de pronto fórmula creen que nos podría ayudar ahí con esos datos que tenemos? ¿Alguna fórmula que me relacione el gamma saturado, por ejemplo, con el gamma específico de los sólidos? ¿Qué fórmula creen? ¿O cuál fórmula de todo ese poco que mandaron la vez pasada de que ya tenían muchísimo formulario? ¿Habrá alguna fórmula que me relacione el gamma saturado con el gamma de los sólidos? ¿Tienen alguna? Ojo que ese formulario, la idea es que ustedes lo tengan, digamos, distribuido según las condiciones de los suelos. Es decir, para cuando sea un suelo seco, estas pueden utilizar. Cuando sea un suelo parcialmente saturado, todas estas pueden utilizar. Cuando sea un suelo saturado, estas son las que pueden utilizar. ¿Por qué así? Pues precisamente según las condiciones de los suelos que nosotros tenemos que identificar o determinar desde el inicio del ejercicio, saber con qué fórmulas podemos trabajar. En este caso en particular, les voy a colocar una fórmula. Gamma saturado es igual al gamma de los sólidos más gamma del agua que multiplica al índice de poros sobre 1 más índice de poros. Uy, hijo de madre, pero es que ninguno de los datos que yo tengo es eso específicamente, índice de poros. El gamma de los sólidos sí lo tengo, el gamma del agua me lo sé. O sea que, por ejemplo, para una fórmula donde esté directamente esto, de pronto no la hay. Habría que hacer algún cambio de alguna variable de estas. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? También dentro de ese formulario, si es el caso, podríamos buscar de pronto alguna fórmula en la que intervenga ese factor que aún no ha entrado en la fórmula. ¿Cuál es el que no ha entrado? Y que nos lo están solicitando, nos lo están dando, es lo que tiene que ver con el peso unitario seco, es decir, el gamma seco. Si eso es así, de pronto, ¿qué fórmula podríamos utilizar? Resulta y acontece que dentro de ese poco de formulario, seguro de todo eso que están demostrando o que ya demostraron, seguro que tienen esta fórmula. Gamma seco es igual al gamma de los sólidos sobre 1 más C. Seguro que no importa el texto que sea, esa fórmula les tuvo que haber salido en algún momento. Muy bien, pero resulta y acontece que nosotros aquí no tenemos ningún gamma seco en esa fórmula de gamma saturado. Nosotros no tenemos, necesitamos de nuevo, retomando, para poder determinar el gamma sumergido,
Utilizamos la fórmula general de gamma saturado menos gamma del agua. El gamma del agua me lo sé, o sea que a lo que le voy a parar mucha atención es cómo carajos voy a determinar el gamma saturado. Ok, entonces para el gamma saturado busco alguna fórmula en la que me intervengan o ambos o al menos alguna de esas propiedades que me están dando desde el inicio, ¿sí? ¿Cuáles me dan? Estas que tengo aquí, gamma de los sólidos y gamma seco. Por ahí dentro de esas fórmulas, seguro que pueden tener esta. Gamma saturado es igual al gamma de los sólidos más gamma del agua multiplicado por la relación de vacíos, todo ese factor sobre 1 más la relación de vacíos o índice de poros. Muy bien, listo. Ya por lo menos sabemos de que con esto lo podemos relacionar con el gamma saturado y después meternos aquí. El gamma del agua lo conozco, muy bien, no hay problema. ¿Quién desconozco? Desconozco lo que es el índice de poros o la relación de vacíos. Pero resulta y acontece que así como hicimos en el otro ejercicio, que primero desarrollamos el índice de vacíos y después simplemente lo reemplazamos en otra fórmula para determinar la porosidad, porque en ese ya habían intervenido todas las condiciones. Bueno, aún nos falta que intervenga para el gamma saturado la condición que nos dan en el inciso A, que para esa muestra de suelo, el peso unitario seco o gamma seco es de 1.75 toneladas metro cúbico. Si eso es así y ya sé que yo desconozco esto, yo puedo buscar una fórmula en la que me intervengan de pronto esos dos valores, si es el caso. Entonces, busco y obtengo esta. Gamma seco es igual a gamma de los sólidos sobre 1 más el índice de poros o relación de vacíos. Pues de aquí perfectamente, yo tengo estos valores, yo puedo despejar este y luego reemplazarlo en la fórmula. ¿Cómo así?
Entonces, fórmula general de gamma sumergido, gamma saturado menos gamma del agua. Busco alguna fórmula en la que por lo menos una, ojalá todas, las condiciones de lo que me están dando intervienen. Pues de entrada yo puedo determinar esta fórmula. Gamma saturado, que por lo menos está en función del gamma de los sólidos, el gamma del agua y además del índice de poro o relación de vacíos. Pero este en particular no lo conozco. Aún me falta de todos modos vincular otro factor. ¿Cuál es el otro factor? El peso unitario seco, es decir, ese otro dato que también me dan para esa condición de suelo. Busco alguna fórmula que de pronto me pueda relacionar esas cosas y obtengo que dentro de todo ese poco de formulario que ustedes ya desarrollaron, se puede encontrar esta fórmula, gamma seco igual a gamma de sólidos sobre 1 más E. Se observa que de la fórmula esa de gamma seco está en función del gamma de los sólidos y E, es decir, de este y de este. Es posible determinar E. ¿Por qué lo podemos determinar? Porque para nosotros es un dato conocido el gamma de los sólidos, en este caso en particular de este ejercicio. Y podemos determinar E, quien es la incógnita para obtener el valor de gamma saturado. Es decir, si yo despejo de aquí, conociendo estos dos valores, si yo despejo de acá, conociendo el valor del gamma de sólidos y el gamma seco, que los tengo, ese valor determinado de E, pues ya me incluye esas dos variables, ¿sí? Esas dos condiciones de ese suelo. Por lo tanto, ese valor que he determinado, lo puedo reemplazar en esta fórmula y ya definitivamente ya interviene el único factor que no pertenecía a esta fórmula. ¿Cuál era? El gamma seco, ¿sí? Entonces, en ese caso, el gamma saturado, que está en función del gamma de sólidos, ese dato que acabamos de determinar y el gamma del agua. Por lo tanto, se puede desarrollar, determinar el valor de esos datos. Muy bien. Entonces, pasito a pasito, despejando E, ¿de dónde la estamos despejando? Pues la estamos despejando de esta fórmula, ¿sí? Determinando E, de aquí. ¿Sí? Despejamos E de esta fórmula. Muy bien, despejada, pues ¿qué podemos hacer? Pues simplemente reemplacemos datos. Reemplacemos datos porque para el caso, el gamma de sólidos y el gamma seco son datos conocidos. Pero ojo, oh sorpresa, resulta y acontece que esto está en unas unidades el gamma seco está en unidades de tonelada por metro cúbico y el otro factor que interviene en esa fórmula está en unidades de gramo por centímetro cúbico. O sea que yo
para poder desarrollar esa fórmula y obtener el dato de E, obligatoriamente tienen que estar todo en las mismas unidades, ¿sí? Porque si no, no voy a poder desarrollar la operación. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Aquí en el enunciado por ningún lado nos dice, no, las respuestas tienen que darlas en tonelada por metro cúbico o en no sé qué. No, no nos dice nada. Cuando no nos diga nada del ejercicio, pues nosotros vamos a escoger o vamos a buscar la forma más fácil para poder llevarlo a unidades que no se nos compliquen. Entonces, para el caso, nosotros miremos por acá y fijo donde tenga que ver con el gamma del agua, nosotros le podemos poner lo que tiene que ver con las unidades de gramos por centímetro cúbico, pues el valor del gamma del agua. ¿Cuál sería? 1. Es decir, ese es un dato que normalmente todo el mundo recuerda, que cuando se encuentra en unidades de gramo por centímetro cúbico, el valor del gamma del agua es de 1 o la densidad del agua es de 1. Entonces nos va a quedar más fácil llevarlo a esas unidades. ¿Quién vamos a llevar a esas unidades? El valor del gamma seco, que está en unidades de tonelada por metro cúbico. Es necesario realizar la conversión de unidades para poder desarrollar los cálculos, ya que el enunciado no determina en qué unidades se debe trabajar, se escoge la más común, que en este caso sería gramo por centímetro cúbico. Entonces, por favor, desarrollen ahí la conversión de unidades de pasar 1.75 tonelada por metro cúbico a unidades de gramo por centímetro cúbico. Profesor, a mí me dio lo mismo. O sea, 1.75 toneladas por metro cúbico es 1.75 gramos por centímetro cúbico. Ah, ok, perfecto, claro que sí. Da el mismo valor. ¿Pero cómo sale ese valor? Ah, pues desarrollando la conversión de unidades. ¿Sí? Entonces simplemente hacemos la conversión. Toneladas lo llevamos a gramos, metros cúbicos lo llevamos a centímetros cúbicos. Y eso, después de desarrollarlo, nos da ese valor. ¿Todos de acuerdo? ¿Les dio eso? Sí, señor, esa.
Ok, entonces simplemente pues reemplacémoslo ahora sí en la fórmula y determinemos cuál es el valor de E. Por favor, háganlo. Profe, a mí me dio 0,97. 0,97, revise bien. ¿El resto le da el mismo valor? ¿Les da a los otros? No, ya lo corregí, profe. Da 0,5428. Eso sí. ¿Sí? Ya como lo tenemos en las mismas unidades, sí podemos reemplazar en esa fórmula. ¿Sí? Y determinamos el valor de E. ¿Y para qué lo estamos determinando? Ah, pues lo necesitamos porque al meterlo en esta fórmula, pues al meterlo allí, prácticamente pues, podríamos determinar el valor del gamma saturado. En general, es el valor que nos interesa para poder obtener lo que nos piden calcular, que es el gamma sumergido. ¿Sí? Reemplazamos ¿para qué? Porque ese dato lo necesitamos aquí. Y después ya todos los datos son conocidos. Es decir, que en este momento nosotros podemos perfectamente determinar cuál sería el valor del gamma saturado con esas condiciones de suelo. Entonces, reemplazando los datos, ¿cuánto les da eso? Obtuvimos ese valor de E.
reemplazando el valor en la fórmula de gamma saturado, es decir, en esa, ¿sí? Para la cual estamos determinando ese, pues simplemente reemplazo. Ojo, nótense que aquí yo le estoy colocando las unidades de precisamente de esos factores o de esas propiedades. ¿Por qué? Porque ahí yo me puedo dar cuenta si la he embarrado en algo, si estoy metiendo algo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las unidades de gamma saturado ya son o gramos sobre centímetro cúbico o kilonewton sobre metro cúbico, según sea el caso. Es decir, unidades de gramos sobre volumen o unidades de peso sobre volumen. Entonces simplemente reemplazamos el valor del gamma de sólidos, que era un dato inicial que teníamos, que incluso pertenecía a la fórmula para poder determinar el índice de poros. El gamma del agua también lo conocemos, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Lo acabamos de determinar, lo reemplazamos ahí sobre 1 más E, que ya lo acabamos de determinar. ¿Cuánto da eso? Profe, a mí me dio 2.1018. Correcto, correcto. Por favor, los demás también estén haciendo los cálculos para que tomen agilidad a la hora de eso y no que el día del parcial se embolaten metiendo datos a la calculadora. Sí, 2.1019 gramos por centímetro cúbico. Pero ojo, a nosotros no nos estaban preguntando, calcule el gamma saturado. Lo que nos estaban preguntando específicamente era calcular el peso específico sumergido con esas condiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Pero se solicita en el enunciado es calcular el gamma sumergido. Entonces vamos a calcular ahora el gamma sumergido con eso que tenemos. El gamma sumergido es el gamma saturado menos el gamma del agua. Simplemente reemplazamos valores. ¿Cuánto da eso? 1.1019. Uy, está volando, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Uno 19 gramos por centímetro cúbico. Y esa es la respuesta de nuestro inciso A, es decir, para el primer material de suelo cuyas condiciones son que sea
gama de sólidos 2.7 gramos por centímetro cúbico y el peso unitario seco de 1.75 toneladas de metro cúbico. Simplemente que hicimos un cambio, una conversión de unidades de esto a unas unidades más sencillas en materia de desarrollo de cálculos. Muy bien, ahora vamos a analizar para el suelo B, para la condición de esa muestra de suelo, en que ahora la porosidad es del 13%, que es lo que nos dice ahí el enunciado. Entonces, ¿qué será lo que ahora deberíamos hacer para poder determinar aquí también el gamma sumergido? ¿Sí? Una vez más, lo que nos solicitan es el gamma sumergido. Pues definitivamente esa fórmula la vamos a utilizar. ¿Qué más podríamos hacer ahora para obtener el gamma saturado? Es de nuevo el dato que debemos reemplazar ahí, con las condiciones de que ahora son porosidad del 13% y gama de sólidos desde el enunciado de 2.7 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué creen que debemos hacer? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿O se desmayaron con la pregunta? Hablen, hablen. Pues sería utilizar la fórmula de índice de poros en relación a la porosidad. ¿A la porosidad? Porosidad no. ¿Y por qué o para qué? Pues la verdad es que sí, eso es lo que deberíamos hacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a utilizar esa fórmula de gamma saturado en la que intervienen los valores de gamma de sólidos, gamma del agua y índice de poros o relación de vacíos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderla meter en esta fórmula. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, resulta y acontece que ahora la condición ya no es con un gamma seco, que fue lo que hicimos en la vez pasada, buscar alguna fórmula que me relacionara eso para poder determinar este valor, sino ahora la porosidad. La porosidad es del 13%. O sea que en este caso en particular, lo que deberíamos hallar o determinar es una